Podría darle la palabra a la profesora María Elena Laurova, también incluso a la profesora Inés Iglesias de Galicia, que nos acompaña hoy, es profesora de Derechos Procesales desde Vigo. Incluso por alusiones me podía yo dar misma la palabra, porque la profesora Fernández Villavicencio está arremetido contra Ceuta, contra esa ciudad norte de África, comparándola ofensivamente con Gibraltar, cuando Gibraltar sí ha sido inglesa, pero Ceuta no ha sido nunca de Marruecos. Y si quiere nos devolvéis a Portugal, ¿vale? Pero como soy presentador, mediador, no les voy a dar la palabra a ellos ni a mí. Se la voy a dar a la joven, decía yo el otro día, joven mediadora, familiar y abogada, Isabel Medina. En 2 días no ha dejado de ser joven, pero yo en 2 días sí me siento más viejo, ¿eh? De 2 días de jornada me siento un poco avejentado, porque esto cansa y preocupa mucho. El otro día, porque íbamos mal de tiempo, no dije algo, y creo que en justicia debo decirlo de Isabel Medina. Ella vino hace años, llamó a la puerta, como se suele decir, de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Derecho de Sevilla, proponiendo organizar cursos formativos de mediadores familiares. Porque somos sevillanos, somos andaluces o somos juristas, se une todo, conservadores, gente que no le gustan los cambios. Le dijimos que no, le cerramos las puertas. Hoy se la volvemos a abrir, ¿eh? Y en justicia yo a ella le cedo la responsabilidad de, como profesional, al menos en el ámbito universitario eso no se la puedo ceder, pero sí en el ámbito profesional, de que sea la cabeza responsable de los cursos de formación que desde la Universidad de Sevilla se hagan de aquí en adelante, solo con la Universidad de Sevilla, entre algunas facultades, e incluso con otras universidades españolas o italianas. Yo le he propuesto ya al profesor Carlos Pilía que ya sea el nexo de unión, de relación entre los colegios profesionales sardos y los colegios profesionales de Sevilla y de Andalucía, porque gracias a ella Giampiero ayer pudo decir que hay un acuerdo, un inicio de acuerdo entre la Cámara de Comercio de Cagliari y el Consejo, no sé si se llama así, el Consejo de Comercio de toda Andalucía, donde hay 17 cámaras de comercio, ¿eh? Así que yo creo que he hecho hoy un poco de justicia en ese reconocimiento, y te cedo la palabra para que nos hables de la mediación familiar en España. Muchas gracias. La exposición de hoy, yo lo que me quiero centrar un poco es en los aspectos prácticos de la mediación. Cómo desarrollamos, los que nos hemos formado en mediación, un contexto de mediación. Lo vamos a dividir en 3 partes. Primero vamos a hablar de lo que es la mediación para nosotros, las características que tiene que tener cualquier persona que se dedique a la mediación, para pasar así a ver brevemente cuáles son las técnicas que utilizamos. Podemos definir la mediación, se han dado ya muchas definiciones a lo largo de todo el encuentro. Yo daba esta definición en el año 2005 y la he dejado ahí todavía, quizás tenga un lenguaje un poco sexista, pero definimos la mediación como un proceso al que las partes pueden acudir libremente para alcanzar, a través de un mediador o mediadora, que guiará el proceso de comunicación, un acuerdo que satisfaga a todos los participantes del conflicto. Están resaltadas algunas palabras. La última ya ha sido explicada pues bastante bien por la profesora Masía, yo no me quiero repetir en mi exposición, simplemente pues resumir de nuevo que tenemos que entender los conflictos como algo consustancial a la vida humana. Los conflictos no son ni positivos ni negativos, están ahí y van a depender de la respuesta que le demos. Si la respuesta a un conflicto de familia, como puede ser pues un divorcio, ¿no?, derivado de una crisis matrimonial, es la judicialización del mismo, pues quizá ese conflicto se enquiste y aparezcan nuevos conflictos que requieran, ¿vale?, de unas nuevas judicializaciones. Pero si a ese conflicto de familia, ese divorcio, le damos la respuesta de la mediación y lo gestionamos a través de un proceso de mediación, pues el conflicto se va a convertir en algo positivo, porque las partes que han gestionado su propio conflicto, al terminar el mismo, pues se van a sentir bastante mejor y van a crecer pues en satisfacción y en seguridad personal. La mediación no, aquí tal como está estipulada en familia, es algo absolutamente voluntario.
Y en esa voluntariedad pues ya ganamos territorio, ¿no? Cuando pues dos personas llaman a la puerta de tu despacho porque quieren separarse a través de mediación, esa voluntariedad hace que estemos ya predispuestos a llegar a un acuerdo. Quizás se habla un poco de la necesidad de que las primeras sesiones, las sesiones informativas, sean obligatorias para aquellas personas que acuden al juzgado a través de un contencioso para solventar una crisis matrimonial derivada de un divorcio. Esa obligatoriedad no estaría mal, simplemente se trata de dar información, porque claro, partimos de la base de que no es voluntario aquello que se desconoce, y a día de hoy, por lo menos aquí en Andalucía, la mediación todavía se desconoce bastante, pese a que ya tenemos pues una ley autonómica de mediación, y pese a que antes de que existiera esa ley autonómica de mediación ya había pues bastantes servicios de mediación familiar. La mediación familiar también es absolutamente confidencial, de manera que, bueno, sobra decir que no podemos utilizar ningún dato ni documento del que hayamos tenido conocimiento dentro de un proceso de mediación. Inclusive, si hemos intervenido como mediadora, no podemos ser, si la mediación se rompe, abogada de ninguna de las partes, ¿vale? Ni podemos acudir como testigo de ninguna de las partes. La multiparcialidad no es nada más que velar por los intereses de todas las partes del conflicto, de todos los sujetos del conflicto. Es un término que se acuñó hace varios años para evitar hablar dentro de los contextos de mediación de objetividad o de neutralidad, ¿no? Se acuña este término porque, bueno, siguiendo varias teorías, dicen somos sujetos, entonces somos profundamente subjetivos y es imposible ser objetivos ante nada. La libertad para tomar las decisiones rápidamente ha quedado ya sobradamente expuesto que la tienen las partes en mediación, ¿vale? Nosotros vamos a ser los conductores del proceso, los facilitadores del acuerdo, pero en ningún momento vamos a tomar decisiones. Es lo que nos diferencia, como ahora veremos rápidamente, de otras formas de resolución de conflicto. Y termina diciendo que el mediador no tiene poder sobre el proceso, ¿vale? No somos jueces, nosotros no tenemos poder sobre las partes, no tenemos poder sobre las partes. Las partes tienen ellas su propio poder. Además, nosotros estamos en el mismo plano de poder que las partes. Sí tenemos poder sobre el proceso. Esto de la mediación, yo decía el otro día que no es sentarse en una mesa y esperar a que el acuerdo nazca solo. Hay que saber que la mediación pues conlleva una serie de fases y, lo más importante, hay que conocer muchas técnicas para gestionar conflictos y además hay que saber poner en escena esas técnicas, que realmente es lo que más cuesta, ¿no? El conocimiento de las técnicas pues nos lo dan los libros, las explicaciones en los másteres, pero luego lo que realmente es más costoso es saber llevarla a la práctica. Y además no podemos dejar nunca de estudiar, ¿no? Esto es una cosa que hay que estar continuamente renovándose, porque cogemos conocimientos de varias disciplinas, como de la psicología, ¿no? Nuestras técnicas pues son técnicas que parten de ese área, aunque evidentemente dentro de un contexto de mediación tienen unos objetivos bastante distintos. Por visualizar o por reafianzar un poco lo que se ha dicho antes, la mediación es una forma de resolución extrajudicial de conflictos y también hay otra forma de resolución extrajudicial de conflictos, como pueden ser el arbitraje y la conciliación. Todavía se siguen confundiendo mucho los términos. Imaginarse pues un divorcio lo puede gestionar un abogado de familia. Ese abogado de familia que gestiona el divorcio, que intenta pues llegar a un mutuo acuerdo, lo que está haciendo es una conciliación. Prácticamente va a asesorar a las partes sobre los aspectos legales del divorcio y posteriormente pues va a hacer propuestas para intentar que las partes lleguen a un acuerdo, para evitar judicializar el conflicto. Pero este mutuo acuerdo no tiene nada que ver con los acuerdos de mediación, con los acuerdos de divorcio que salen de un proceso de mediación. En mediación nosotros no hacemos propuestas, nosotros ayudamos a las partes a que sean ellas las que propongan las soluciones a sus conflictos determinados, entendiendo, vuelvo a decir, el conflicto como algo potencialmente positivo. No, yo antes, cuando estaba escuchando a la profesora Masía, me acuerdo de cuando dos padres dentro de un proceso de mediación pues se pelean porque quieren seguir compartiendo tiempos de convivencia con sus hijos, ¿no? Y están ahí, que no, que si el martes por la tarde no, que mejor solamente los miércoles por la tarde, que ya con los fines de semana es mucho, en fin, una serie de ingredientes dentro de su narrativa. Y yo muchas veces me paro y digo, ¿qué suerte tienen ustedes? Me dicen, ¿suerte por qué? Digo, hombre,
porque quieren seguir pasando mucho tiempo con sus hijos. Y están preocupados porque el día solamente tiene 24 horas. Eso es una suerte. La desgracia es encontrarte un padre que pasa olímpicamente. Eso sí que puede generar un conflicto y que desemboque ese conflicto en algo negativo, ¿no? Judicializar esos conflictos no tiene sentido. Judicializar que un padre quiera pasar más tiempo con sus hijos cuando el interés, porque os contaba también el otro día que una cosa es la posición y otro el interés, pero cuando el interés real de muchos padres es seguir manteniendo contacto con sus hijos, porque además hasta el momento del divorcio lo han tenido y han sido un referente clave en la vida de esos niños, no tiene sentido. Puede haber otros intereses que conlleven a posicionamientos de no, yo quiero la custodia exclusiva. Bueno, pues vamos a trabajar cuáles son esos intereses que hay detrás, ¿no? Porque también hay preocupaciones a veces económicas. Vamos a trabajar esas preocupaciones económicas para que el acuerdo al que lleguen sea un acuerdo satisfactorio. Bueno, pues esto se trabaja en mediación. No me va a dar tiempo a contar de qué manera, pero se trabaja. Y ese mismo conflicto que os he contado, un divorcio, se puede gestionar no a través del arbitraje, o sea, no salimos dentro de esta forma extrajudicial de solución de conflicto, pero se puede gestionar a través de un procedimiento contencioso, ¿no?, de familia. Y en ese procedimiento contencioso de familia, a través de una resolución judicial, pues se va a imponer, ¿vale?, qué pensiones, si hay, se deben establecer, en qué va a consistir el régimen de visita, quién va a tener la custodia, pero no dejan de ser soluciones impuestas para resolver un conflicto determinado. Aumentan los mutuos acuerdos, disminuyen los procesos contenciosos de familia, pero todavía en los tiempos en los que estamos hay pues bastantes conflictos de familia que se gestionan a través de procedimientos contenciosos. Creo recordar que estamos en un 30 y tanto por ciento del total de los divorcios se gestionan a través de procedimientos contenciosos. Siempre doy la flechita al revés. La mediación, os decía, hay que entenderla como un proceso formal. Está distribuido en fases. Primero, evidentemente, contamos lo que es la mediación y en un acta inicial de mediación recogemos los principios básicos de toda mediación. Recogemos que es confidencial, que es voluntaria para todas las partes, voluntaria para los mediados, que son los que tienen el conflicto, y también voluntaria para la persona mediadora. Lo recogemos en ese acta inicial, todo. Y a partir de ese acta inicial, pues nosotros lo primero que tenemos que hacer es escuchar a las partes, que se sientan escuchadas, ¿no? Un divorcio pues hay que gestionar una parte legal, evidentemente, pero un divorcio también tiene componentes psicológicos. Eso no significa que los que se divorcian necesiten todos terapia. Simplemente necesitan por parte del profesional que los atienda, y más si ese profesional es mediador, pues necesitan pues de esa parte emocional. Os contaba también eso, que todo divorcio pues conlleva un sentimiento de pérdida, y ese sentimiento de pérdida pues necesita muchas veces de un duelo. Bueno, pues nos hacemos eco de ese duelo, tenemos que hacer sentir a las partes escuchadas y ya está. Tenemos que contener la crisis. A partir de la contención de la crisis ya vamos a buscar información del conflicto. Cuando yo hablo de información del conflicto no es que me digan las causas de por qué se van a divorciar. Ya desde el año 2005 nosotros las causas del divorcio no nos interesan para nada. Pero y además, sobre todo, porque eso lo que hace pues es volver un poquito hacia atrás. Nos interesa saber, venga, cuáles son los asuntos que os preocupan. ¿Qué os preocupa? El tiempo de convivencia con vuestros hijos, el tema económico, las pensiones, vaya a liquidar las sociedades gananciales, esos aspectos sobre los que pueden existir conflictos. A eso me refiero cuando hablo de búsqueda de información. Búsqueda de información que no me va a servir a mí para hacerme una idea, ¿vale?, de quién puede tener más cuotas de responsabilidad o de culpabilidad en el conflicto, no. Esa información sirve para que los mediados tengan instrumentos necesarios a la hora de pasar a la fase de negociación. Posteriormente vamos a definir el problema, o más correctamente vamos a definir cuáles son los intereses. Lo decía también la profesora Masía. En un conflicto no podemos partir desde la negociación de las posiciones. Hay que ver qué hay detrás de esas posiciones o de esos posicionamientos que también los llaman. ¿Cuáles son los intereses reales que están en juego? Os pongo un ejemplo que me venía a mí a la cabeza esta mañana cuando cogí el autobús. Yo recuerdo en una mediación, bueno, pues que el padre plantea el pactar una custodia compartida de los hijos. Al mismo tiempo que aquí se empezó a hablar de custodia compartida, que se otorgó a los padres la posibilidad de pactar una custodia compartida, se hablaba de mediación, en una ley que modificaba el Código Civil en materia de separaciones y divorcio en el 2005. Entonces es verdad que muchas veces llaman a la puerta pues personas que están interesadas en poder pactar una custodia compartida. Y me llamó la atención este hombre porque decía, bueno,
yo quiero una custodia compartida y la quiero, y si no la voy a solicitar a través de un procedimiento contencioso, porque también la pueden imponer los jueces y demás. Y yo me acuerdo que la primera pregunta fue, bueno, ¿y usted por qué quiere una custodia compartida? Y el hombre contestó, hombre, yo quiero una custodia compartida porque así puedo intentar que mi mujer no se quede con el usufructo de la vivienda hasta que los niños... Ah, que tengo que hablar más despacito. Más despacio. Sí, pero tengo tiempo, ¿no? Vale, bueno, hablo más despacio, perdón, es que me embalo. Que nada, que le preguntaba al padre, ¿por qué quieres una custodia compartida? Y el padre me dijo, quiero una custodia compartida porque así evito que ella se quede con el usufructo de la vivienda que ha sido el domicilio conyugal. Claro, a mí me llamó la atención esa respuesta. No te dicen, no, quiero una custodia compartida porque quiero estar más tiempo con mis hijos. No. Y me quedé así pensando, y fue de las pocas mediaciones a las que yo, bueno, pues desistí voluntariamente. Porque claro, detrás de la utilización de la mediación se quería ejercer violencia económica sobre su pareja. Claro, controlar todos los aspectos económicos desde la custodia compartida, porque claro, una custodia compartida ya incide directamente en otros aspectos legales del divorcio. Bueno, después de definir los intereses, pasamos a la generación de alternativas. Vamos a ayudar, los mediadores, mediante la utilización de técnicas, vamos a ayudar a que los mediados generen alternativas, pero van a ser ellos los que generen las alternativas. Posteriormente, una fase de negociación. La fase de negociación la hay en cualquier forma de resolución de conflictos, ¿no? Esta negociación, os decía yo antes, tiene que partir desde los intereses, no desde los posicionamientos, ¿vale? Porque así el acuerdo va a ser un acuerdo satisfactorio para todos. Y posteriormente, cuando se ha llegado a acuerdo, podemos decir que la mediación ha finalizado con éxito y ese acuerdo pues se recoge, ¿vale? Se recoge en un papel, se firma por las partes, se firma también por mí y se puede entregar junto con el convenio y junto con la demanda de mutuo acuerdo de divorcio. Bueno, ¿os ha quedado claro? Pues ahora, dentro de mi rapidez hablando, ¿qué características principales tiene que tener la persona mediadora? Rápidamente, decimos que cualquier persona que quiera hacer una mediación, vosotros me habláis de planes de formación de 55 horas. Aquí en Andalucía, para ser mediadora familiar, pues necesitas una formación bastante mayor. Bastante mayor, están hablando, bueno, se habla de, en fin, de 250 horas, 300 horas, los máster, muchos máster tienen 600 horas de formación, es una formación pues un poquito más densa. Las características, primero, pues tiene que saber escuchar de forma activa, tiene que ser empático, tiene que ser asertivo y mantener la equidistancia. Escuchar de forma activa es mostrar interés y atención a la persona que nos está hablando, no es oír, ¿no? Oír simplemente es percibir las vibraciones de sonido, es entender la comunicación desde el punto de vista del que nos habla, y con esto lo que queremos decir es que tenemos que comprender su lenguaje verbal, su lenguaje no verbal y también los pensamientos que hay detrás, por decirlo de alguna manera, los valores, los intereses, lo que subyace al lenguaje. Claro, esto de la escucha activa está muy relacionado con la empatía. La empatía no es nada más que la capacidad para ponerse en el lugar del otro. Los mediadores tenemos que ser muy empáticos, multiempáticos, empáticos con los dos, no con uno nada más, si no rompemos esa equidistancia funcional de la que vamos a hablar. Esta empatía, bueno, pues hablan de empatía cognitiva, entender cómo se siente el otro, y empatía emocional, sentir cómo se siente el otro. Basta con tener empatía cognitiva, porque un exceso de empatía emocional dicen que tampoco es muy bueno. La asertividad es la capacidad que tenemos para expresar lo que sentimos, opiniones, sin dañar, ¿vale?, los sentimientos del que recibe el mensaje. Claro, somos conductores de un proceso, tenemos que tener mucha mano, todos los mensajes tienen que ser muy, muy asertivos. Y además, en mediación, para crear un contexto diferente, por eso hablan muchos de una tercera vía, no porque es algo distinto, tenemos que ser como facilitadores del acuerdo, tenemos que ser capaces de convertir los mensajes que den los mediados
de forma agresiva en mensajes asertivos. Entonces, esto de la asertividad también hay que trabajarlo bastante. La equidistancia no es nada más que la capacidad para mantener la misma distancia de uno que de otro. La ubicación del espacio físico dentro de un despacho de mediación también está bastante controlada. Por eso utilizamos como espacio, como distribución en la mesa, pues una mesa redonda. Intentamos, ¿vale?, que cuando nos sentamos con las dos partes implicadas en el conflicto, pues formar un triángulo equilátero con ánimo de mantener en todo momento esa equidistancia. Y ya para terminar un poco la explicación, solamente deciros que para poder ejercer como mediador, os decía al principio, es necesario conocer y saber poner en práctica algunas técnicas o bastantes técnicas, como lo queráis ver, de mediación. Yo aquí, por supuesto, no están todas, recojo las más importantes y os las enumero solamente para que os suenen. Un mediador, por supuesto, tiene que saber preguntar, y a la hora de saber preguntar tiene que saber romper con determinadas respuestas, como pueden ser una respuesta en negativo, con una generalización, con omisiones. Entra dentro de la técnica de preguntas. Un mediador tiene que saber hacer una reformulación emocional, una reformulación de contenido, una reformulación incluso de relación. Tiene que connotar positivamente a las partes, tiene que saber dar un lugar válido a las partes en el proceso, que es lo que define la legitimación. Tiene que ayudar a las partes a que externalicen el conflicto, a que saquen el conflicto de ellos. Por supuesto, tiene que saber utilizar la técnica del resumen, de las respuestas en espejo, tiene que detectar cuáles son los intereses para negociar desde los intereses, y tiene que saber también, pues, crear historias alternativas para, pues, crear ese contexto en esa tercera vía de las que comentaba. En nuestra ley andaluza de mediación hace una enumeración de en qué conflictos podemos mediar. Y los principales, pues, son conflictos derivados de situaciones de crisis de pareja, divorcios, separaciones de pareja de hecho. También habla, pues, de conflictos que surgen en las adopciones. Está muy de moda ahora lo que es la mediación en la búsqueda de orígenes, la mediación entre familia adoptante y familia biológica, cuando la persona adoptada es mayor de edad y quiere buscar a sus padres biológicos. Y también habla de conflictos intergeneracionales. Claro, dentro de los conflictos intergeneracionales se presentan muchas veces conflictos entre padres e hijos adolescentes, o conflictos entre hermanos por temas pues, de la dependencia de una persona mayor, porque no se ponen de acuerdo en cuanto a los cuidados que solicita esa persona. Y yo, allá hablando con otra ponente del encuentro, decía: ¿será necesario aquí, dentro de nuestra legislación, parcelar qué conflictos pueden ser gestionados por un mediador formado en Derecho, qué conflictos pueden ser gestionados por un profesional formado en Psicología, o simplemente con una formación adecuada un psicólogo puede ser un buen mediador y gestionar un divorcio? Porque claro, aquí se abre la puerta a que determinados profesionales de muy distintas áreas, con una formación adecuada en mediación, pueda llevar procesos de mediaciones en todos esos conflictos. Dejo la pregunta en el aire por si luego queréis debatirla. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención.